Yo soy Ricardo Navarro, soy psicólogo educacional y desde ya hace 5 o 6 años vengo trabajando en todo lo que viene a ser videojuegos para la educación y un poco el uso de las tecnologías para el contexto académico. La ponencia de hoy día trata acerca de videojuegos, pero antes quisiera hablar acerca de un pequeño preámbulo acerca de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Para comenzar, ¿qué son las humanidades digitales? Ahora, esto es bien interesante porque al inicio uno empieza a investigar acerca de lo que son las humanidades digitales y se da cuenta de que, como decía Miguel, ya nuestro grupo y varios grupos de esta universidad ya han estado trabajando esto. Estas se entienden como el uso de las tecnologías para estudio y solución de problemas de las ciencias humanas. Entonces, en sí la materia, la función, la esencia misma de las humanidades digitales ya nos habla de algo muy importante, que es la multidisciplinariedad. No puedo yo como psicólogo, como historiador, lingüista, escritor, filósofo, trabajar solamente yo o personas de mi misma carrera en esto. Necesitas algo más, necesitas personas que complementen tu quehacer. Ahí se recurre a personas de ciencias, que pueden ser programadores, que puedan diseñar o desarrollar software, ingenieros que puedan diseñar el hardware, también es importante. Y obviamente también necesitas a personas que puedan generar la parte artística, el diseño. Entonces no es solamente para una sola carrera puede innovar en esto, sino que también necesitas el trabajo conjunto. Y eso es muy importante cuando hablamos de humanidades digitales. ¿Y cuáles son los aspectos cruciales? La investigación. La investigación, el desarrollo, generar nuevo conocimiento, abordar las problemáticas de distintas maneras para que puedas encontrar soluciones mucho más creativas, para que puedas encontrar una manera mucho más adecuada tal vez de estudiar los contenidos de tu carrera, de tu disciplina, de las ciencias humanas. Entonces, muchos han hablado acerca de los inicios de las humanidades digitales. De hecho, de manera un poco ya más académica, y dependiendo a quién leas y a quién le preguntes, te van a decir que su estudio comenzó hace 10 años, 15 años tal vez. Sin embargo, hay algunos que señalan un evento en particular del inicio de las humanidades digitales, que es la experiencia que tuvo un sacerdote jesuita acerca de digitalizar y sistematizar la información de los escritos de Santo Tomás de Aquino. Ahora, en mi opinión, esto más que ser un inicio, o que algunos autores lo llaman como un inicio, me parece más un punto de partida de las potencialidades que tienen las tecnologías. Y eso es bien importante. Yo revisé esto para dar un poco para ver la utilidad de la funcionalidad. Es una herramienta que está, al parecer, en versión CD, pero también lo puedes acceder desde internet, en el que tú colocas alguna palabra, alguna frase, algo en particular que quieras averiguar acerca de la obra, y te va a arrojar todos los extractos donde se mencionan esas palabras o esas oraciones que tú quieres buscar, que de alguna manera te sirve para poder analizar mejor el contenido de la obra, que te puede ordenar a organizar, que te puede ayudar a un poco más, a hacer un estudio un poco más sencillo de la obra de Santo Tomás de Aquino. Y esto es un inicio. Sin embargo, ya el tiempo ha pasado y existen otras iniciativas, algo un poco más moderno que puede ser, personalmente lo considero un poco más interesante. Y estos son los ejemplos. Primero, como sabrán ya muchos de ustedes, si no, se los comento, hay un proyecto dentro del mercado, dentro de las humanidades digitales, que es el diccionario Shipibo español de un profesor de esta universidad, Sarikei, que cumple la misma función de lo que estábamos mencionando anteriormente. Este es uno de los que quiero un poco explicar tal vez y enfatizar un poquito más la importancia, porque son guías virtuales. No sé si la mayoría alguna vez ha tenido la experiencia de probar VR, realidad virtual, o ver guías virtuales por la computadora. Hay iniciativas, no solamente internacionalmente, sino también acá en Perú, hay iniciativas que permiten hacer un tour virtual de museos, tour virtual de escenarios, tour virtual de varias cosas. En realidad, hasta hace poco vi la posibilidad de hacer un tour virtual de es un lugar,
donde se graban canciones. No sabría decir el nombre de ahorita porque lo he perdido, pero es un escenario donde puedes hacer grabación de canciones, donde bandas legendarias han grabado sus discos. Entonces, empiezas a poder generar estos espacios, estos ambientes de manera digital para que tú puedas conocerlos. No estás ahí, pero puedes conocerlos y puedes interactuar con ellos de alguna manera. Hay uno muy interesante acá en el Perú, que es el Museo de Pachacamac. Y también estoy mencionando esto porque voy a mostrarles uno que ha nacido en conjunto en la oficina del Grupo Avatar con Veo. Y es también es un recorrido virtual. En cuanto a las narrativas compartidas, estoy alejando un poco acerca de solamente el análisis sistemático de la información que puede darte las tecnologías y yendo un poco más allá. Generar espacios, generar entornos que te puedan ayudar a confluir todo lo que tú quieres para el análisis o para el estudio de las humanidades. Y hay uno muy interesante que trabaja las narrativas compartidas, que es Steampunk Rochester. Ahora se le conoce como Steampunk Rochester 2015. Es una plataforma virtual en la que cada usuario, cada persona que entra, tiene que registrarse obviamente, y va a entrar en un mundo steampunk, que es una especie de estilo narrativo también visual, y va a entrar a este mundo en el que puede crear historias, puede crear personajes, puede crear pequeñas mitologías personales vinculadas a este mundo y se van agrandando y agrandando. Y se va compartiendo. De hecho, se utilizó en un contexto educativo en el que se esperaba que los estudiantes pudieran participar y de hecho participaban. Y a partir de lo que creaban unos estudiantes, otros lo cogían y creaban más, y creaban más. Y entonces empezaba a generarse todo una especie de cultura cibernética, virtual. Y es muy interesante. El siguiente que quiero presentar es Haunted Planets, Ghost Stories, historia de fantasmas. Este es uno relativamente reciente, creo que salió en el 2014, si no me equivoco. Y utiliza una tecnología distinta, utiliza realidad aumentada. La realidad aumentada es aprovechar el espacio real y juntarlo con el espacio virtual que te permite los aplicativos móviles. Entonces tú puedes utilizar un aplicativo móvil y digamos que estamos acá y puedes con tu aplicativo móvil ver cosas que no están en la realidad. Es la misma tecnología que utiliza Pokémon GO, que creo que es la manera más fácil que puedo ponerlo. Bien, entonces, un profesor universitario se dio cuenta de que habían manifestaciones culturales que se iban perdiendo con el tiempo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de, cuando eran pequeños en el colegio, pensar, esta es la casa embrujada, o hay un lugar oscuro donde vive una bruja. Son historias comunes, terroríficas, que normalmente los niños sacan cuando están creciendo. Y el profesor se dio cuenta de que se estaba perdiendo bastante esto. Entonces quiso recuperar un poco estas prácticas culturales. Y lo que hizo fue construir un aplicativo que funcionaba con el Google Maps. Así de simple. Y digamos que estamos en la universidad ahorita. Digamos que estamos en letras y alrededores. Tú utilizas el aplicativo y el aplicativo delimita una zona geográfica. Digamos letras, educación, psicología. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, y empieza a poner pequeños puntos de convergencia donde hay fantasmas. Entonces, el jugador ve eso, ve esa información y lo que tiene que hacer es empezar a buscar dónde están estos puntos y encontrar a los fantasmas. Estos fantasmas cuentan a su vez una historia. Esa historia se relaciona con otras historias de fantasmas. Y entonces vas armando todo un compendio de historias acerca de un poco del lore que viene a construir todo el aplicativo. Y en realidad es bastante entretenido, si lo desean, en verdad yo lo recomiendo, es muy, muy divertido de utilizar. Pero que da la oportunidad de eso, de mantener unas costumbres, tal vez, unas dificultades que han sido un poco olvidadas y que de una manera lúdica aprovecharlas. ¿De acuerdo? Y mencionaba este último aplicativo porque utiliza una nueva tecnología, que es la realidad aumentada. Ahora, nosotros conocemos de que ya existen algunas tecnologías útiles para la sistematización de información, para el análisis de la información. Tenemos Google Drive, tenemos Dropbox, tenemos, bueno, PowerPoint mismo, tenemos videos, tenemos Mendeley, no sé si la mayoría de acá utiliza Mendeley, pero es una muy buena herramienta para archivar y organizar la información o tus PDFs. Pero hay más tecnologías que no solamente te permiten analizar o sistematizar la información, sino que te permiten ir más allá, te permiten interacción.
Y una de esas tecnologías son los videojuegos. Y es el punto central de esta exposición, de esta charla. Los videojuegos. ¿Qué son los videojuegos? Me imagino que muchos de acá han tenido la oportunidad de jugar videojuegos, en menor o mayor medida. De hecho, se pueden catalogar de distintas maneras, hay distintos tipos de juegos y han ido evolucionando a partir de los años. De hecho, desde que salió Pong hace muchísimos años, que era un juego bastante simplón, se empezó a desarrollar y a mejorar la tecnología y que ha generado experiencias nuevas. Los videojuegos pueden ser entendidos como software interactivos cuyo objetivo es entretener. Su finalidad primordial es entretener, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que tenga otros beneficios. De hecho, el entretenimiento es algo transversal que puede ser utilizado para distintas cosas. En la historia del uso de videojuegos en el contexto académico se pensó erróneamente que los videojuegos, solamente por ser videojuegos, se entretenían y se diseñaban para enseñar. Entonces, se diseñaban juegos que te decían, tienes que aprender matemática, tienes que aprender historia de esta manera, tal, tal. Utilizaban mecánicas y recursos tan simplones que no tenían éxito, aburrían, en verdad aburrían. Era porque olvidaban el fin primordial del videojuego, que es entretener. Pero, ¿qué se puede lograr con un videojuego? O mejor dicho, ¿qué tengo que hacer primero para tener un videojuego que entretenga y que cumpla con los requisitos o los requerimientos que yo quiero? Considero aquí, en este punto, que los videojuegos vienen a ser una especie de herramienta materializada de las humanidades digitales. Como le decía al inicio, yo no puedo como psicólogo crear un videojuego. Si tú me sientas en una computadora a hacerlo, yo no lo puedo hacer. Yo necesito de otras personas. Y más, si es un videojuego de matemáticas o historia, necesito un matemático, un historiador, alguien que sepa de didáctica de este tipo de contenidos. De ahí necesito a alguien que sepa programar. Yo no sé programar. Podría aprender, pero el tiempo que me demore y las limitaciones de la experiencia va a ser muy complicado que yo diseñe un videojuego. Y necesito tener un diseñador gráfico o un artista. Alguien que pueda diseñar en 2D o en 3D, dependiendo el motor de juego que utilice. Entonces, diseñar videojuegos no es sencillo. Tampoco es que sea la odisea de la vida, tan complicado, pero necesitas trabajar en grupo. Necesitas trabajar desde las ingenierías, las artes, diseño, educación, y hay un tema muy importante que es el game design. Ahora, antes de pasar a eso, que quiero hablar un poco y extenderme un poco más acerca de los contenidos que confluyen en los videojuegos y de un poco de la línea de investigación, quiero darles un poquito del Grupo Avatar. El Grupo Avatar, al igual que muchos otros grupos de esta universidad, estudian, diseñan y desarrollan nuevas tecnologías para ser utilizadas en contexto educativo, social y artístico. Y se busca generar nuevo conocimiento, construir nuevo conocimiento utilizando lo nuevo, lo más moderno que haya para poder alcanzar sus objetivos. Comenzamos con mundos virtuales hace mucho tiempo. No sé si se acuerdan de Second Life o alguien escuchó alguna vez de Second Life, se comenzó con eso. Después fue evolucionando un poquito videojuegos, que ahorita vamos a darles, y actualmente estamos viendo justo realidad aumentada y realidad virtual. También por eso les quería mostrar el ejemplo del aplicativo. Y el Grupo Avatar funciona con un equipo multidisciplinario. O sea, tenemos ingenieros, tenemos historiadores, tenemos educadores, tenemos artistas, tenemos diseñadores gráficos, tenemos comunicadores. Todos nos juntamos para poder hacer trabajar en los proyectos. Todos de una visión, todos tienen un objetivo claro. Ahora, esto es muy interesante porque normalmente te preguntas, ya, ¿cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que puedo utilizar lo que tengo para poder generar este producto, este videojuego? Y como les decía anteriormente, el videojuego tiene que entretener, pero para nosotros también tiene que tener un impacto social, un impacto educativo. Entonces, lo que solemos hacer es plantear eso. ¿Cuál es nuestro objetivo? Yo quiero que el estudiante o el chico aprenda historia. ¿Cómo logro eso? Estos son los requisitos o la teoría psicodidáctica de la enseñanza de historia. ¿Cómo convierto eso en mecánica? ¿Cómo convierto eso en narrativa? ¿Cómo convierto eso en arte? Es un trabajo en conjunto y se empieza a desarrollar todo eso. Y así como tenemos toda esta línea de desarrollo, también tenemos toda una línea de investigación
que contribuye a alimentarnos a nosotros mismos. Todo lo que hacemos alimenta nuestro desarrollo, ya sea a nivel de ingeniería, ya sea a nivel de arte, porque se estudia y se investiga acerca de todas esas áreas. Y este es un punto muy importante, el que quería comentar antes, game design. No sé si están familiarizados con esa palabra. El game designer o diseñador de videojuegos es el que diseña la experiencia de juego. Es el que identifica o crea las mecánicas de juego, crea las reglas, crea la narrativa, crea un poco cómo podría ser la propuesta gráfica junto con el diseñador gráfico. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Cómo lo haces? No funciona de una manera independiente. Necesitas trabajar en conjunto y además también te necesitas conocer un poco las bases de qué es lo que le gusta al ser humano, qué es lo que le entretiene, qué es lo que les disgusta, cómo vas a generar actitudes positivas o negativas hacia ellos con un estímulo en particular. Todo eso se estudia acá. No lo puedo hacer simplemente porque se me ocurre, porque a mí me molesta tal cosa, a todos les va a molestar tal cosa. No. Hay una base. De hecho, se estudia mucho lo que viene a ser la motivación, se estudia mucho lo que es la gamificación, se estudia mucho lo que es mecánicas de juego para poder entender mejor cómo se puede hacer un juego que genere algo en el usuario. Tenemos una línea de investigación en cognición y motivación. Existe un tema de estudio que es una experiencia que tiene el ser humano al interactuar con un juego. Un juego, videojuego, película, etc. Esta experiencia se llama inmersión. ¿Qué tan inmerso estás en este producto, este estímulo? ¿Qué tanto te cautiva? ¿Qué tanto hace que te quedes pegado a él? ¿Qué tanto hace que estés como si estuvieras dentro de ese juego, como si estuvieras dentro de esa película? La inmersión se entiende como el involucramiento cognitivo, afectivo y motivacional de la persona en este medio. Entonces, esto puede de alguna manera mediar el gusto, los afectos positivos hacia el producto, puede mediar el aprendizaje que pueda tener acerca del producto, puede mediar la intensidad con la que vive el juego. Entonces, eso es importante y eso es una de las líneas que tenemos para investigarlo. ¿Pero cómo lo investigamos? Necesitamos obviamente de un producto desarrollado, necesitamos de una herramienta tecnológica, que es el videojuego, para poder estudiarlo. Y el aprendizaje de las matemáticas y aprendizaje de historia. Esta es otra de las líneas de investigación. No quiero hablar mucho ahorita de aprendizaje de matemáticas, pero lo voy a mencionar a grandes rasgos. Existe una idea tal vez errónea de que las matemáticas son aburridas, son difíciles, son tediosas, cuando en realidad eso no es cierto. Las matemáticas no son tediosas porque son matemáticas, sino porque no existe una adecuada aproximación a la enseñanza de las matemáticas. Las matemáticas se ven como si fuesen solamente, te doy el algoritmo y aprende eso y todo bien, cuando en realidad se le está quitando mucha autonomía al estudiante por aprender matemática. No se le enseña matemática a partir de 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, no se utiliza algoritmos, se tiene que enseñar primero el sentido de las matemáticas. Y nuestra investigación intenta un poco desmitificar también esa negatividad que se siente hacia las matemáticas durante el colegio. O sea, no son aburridas, no son tediosas, tampoco son tan difíciles, solamente tienes que saber cómo aprenderlas. Y aprendizaje de historia. Este es el objetivo también final de esta charla. ¿Cómo aprendemos historia? ¿Cómo se enseña historia? ¿Cómo diseñamos un juego que contenga toda la información sistematizada y organizada para que las personas puedan comprender, analizar y aprender historia? Primero, quería mostrarles un pequeño video acerca de las tecnologías que se tienen a la mano para diseñar experiencias que pueden ser utilizadas en el aprendizaje de historia. Este es un recorrido virtual que se hizo a la iglesia de Andahuaylías. Es una iglesia bastante pintoresca, muy bonita. Y no se preocupen, en realidad cuando te pones el visor se ve todo nítido, todo plano, solamente que estoy mostrando cómo es para nosotros al momento de hacer el desarrollo. Esto se hizo en conjunto con Sala Veo, de acá de la PUC. Y como ven, es una vista guiada. Inicia el recorrido y te dicen, mira, mueve, y te está moviendo. A la par que está moviendo, hay una voz que te dice, que está empezando a hablar y dar instrucciones. Y te menciona un poco lo que estás viendo, lo que estás observando. Y te cuento un poquito. Por ejemplo, ahí tú vas a mover y ves también que hay unos cuadros, unos murales. Hay un segundo piso que ahorita van a subir.
Y te va contando un poco la historia que tiene esta iglesia. Después te dice, haz un clic ahí, porque puedes utilizar algunos comandos. Y te da una frase asociada a esa pintura. Y te va contando cosas de la pintura, del autor, del artista detrás de la pintura. Te va haciendo una especie de background poco sintetizado de la iglesia. Y quiero mostrarles esto. Te muestra algunas ideas dónde ir, qué mirar, qué observar. Te muestra que hay unas puertas que te llevan a otros lados. Y en esta experiencia en particular, puedes subir al segundo piso. A ver, ahí está. Puedes subir al segundo piso y ahí también hay varias cosas que te empiezan a mencionar. Hay imágenes, hay grabados, hay un órgano que quiero justo estrenar, que se alumbra y empieza a mostrar un poco lo que hay. Esto puede ser utilizado tanto como fines académicos. Yo no puedo ir hacia este lugar, tal vez puedo ver esto y empezar a analizar un poco, estudiar los grabados, las pinturas, la estructura en sí de la iglesia. Y también puede tenerlo como fines educativos. Quiero que las personas conozcan, los estudiantes conozcan un poco más acerca de las iglesias del Perú, de cómo han sido construidas. Ya, esta tecnología es muy interesante porque puede permitirte contextualizar y tener y hacer que la persona tenga una experiencia mucho más realista de cualquier cosa que le quieras enseñar o mostrar o explicar. Se puede utilizar en distintos campos. Hace poco he visto algunos proyectos que intentan verlo como periodismo inmersivo, en el que buscan de que las noticias puedan sensibilizar de una mejor manera o una manera un poco más profunda a las personas a partir de utilizar este medio. Ya, voy a salir. Y ahora quiero mostrarles nuestro primer videojuego. Allá por el 2010, si no me equivoco, 2011, se tuvo la idea de hacer un videojuego enteramente creado acá en la PUC, tanto por profesores como estudiantes. Y esa fue una de las experiencias novedosas que se tuvo en esa época. ¿Cómo podemos enseñar a programar, a diseñar y a hacer todo esto desde cero? Se utilizó estudiantes y se les empezó a enseñar en la práctica, que es una de las cosas muy, muy interesantes que se planteó en este proyecto. Ahora, el videojuego se llama 1814, La Rebelión del Cusco. Cuenta la historia de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua y es de un género de estrategia en tiempo real, tipo Age of Empires. Y tenía algunas misiones en las que tú tenías que encontrar un objetivo, tenías unidades que te permitían pelear con otras unidades y utilizar un poco más una estrategia de batalla para poder derrotar y seguir adelante en la historia. Este es el tráiler que se hizo para la ocasión. Quiero mostrarles, creo que aquí sí hay audio. Sí, está. Ya. Este juego se terminó allá por el año 2013 más o menos. Está abierto gratis al público en la página del grupo Avatar. Y es una primera experiencia que se tuvo. De hecho, no es perfecto el juego, pero se aprendió bastante de ello, lo que nos permitió hacer otros proyectos y otras iniciativas. Este fue el segundo juego de historia que hicimos, que se basaba en la vida de Mariano Melgar. Primero les voy a mostrar un poco del tráiler y vamos a ver qué tal.
aquí un poco estábamos explorando las nuevas posibilidades de esta tecnología. El primero era solamente juego tipo Age of Empires en el que solamente se mostraba la información ya organizada y sistematizada, en donde no había nada nuevo, solamente era algo bastante puntual, objetivos, fechas, personajes, en el que no había tanta, más allá de las batallas, no había tanta interacción, pero entretenía a la persona. Sin embargo, ese no era el objetivo, se quería ir más allá. En este juego se intentó utilizar no solamente, bueno, la vida de Medina Melgar era un poco más larga, teníamos poco tiempo, entonces se quiso hacer símbolos, utilizar simbología para que la persona que lo jugara pensara o se quedara con estos pequeños conceptos y también preguntara, indagara por su propia cuenta. Entonces, lo que hicimos fue crear simbología cerca de Medina Melgar como en 3 facetas. La primera era como héroe patriota, porque fue una persona que participó en la guerra y todo eso. La segunda fue como poeta romántico. Medina Melgar fue poeta, tenía los Yadavís. Y la tercera era como intelectual. Una de las cosas o de los aspectos distintos a otros juegos que queríamos hacer con Melgar es que él no era de formación soldado, no era una persona particularmente hostil ni agresiva. Él era intelectual, era académico. Él entró a la guerra desde una postura un poco más de estrategia, de revisión de documentos, un poco más como pensador que como soldado. Sin embargo, también estaba muy metido en la guerra. Entonces, se utiliza estas concepciones de él, de intelectual, de poeta y de héroe, y se incorporan en el juego. Si se dan cuenta, todo el juego es en una biblioteca, que se intenta resaltar un poco el componente intelectual que tenía. Silvia es la persona quien siempre escribía en sus poemas, y queda la parte romántica. De hecho, él asociaba mucho la relación que tenía con Silvia con la patria, que dan su amor, y entonces él luchaba por ambos. Y finalmente la parte del héroe. Medina Melgar muere fusilado, si no me equivoco, y ese es el final del juego, por cierto. Y es un poco cuenta la historia del trayecto de cómo la última noche antes de ser fusilado empieza a soñar esto y cómo confluyen todo lo que él pensaba, lo que sentía en esta imagen de la biblioteca y cómo está buscando salvar a Silvia, y al salvar a Silvia se da cuenta que también tiene que salvar a sus compatriotas. Y la misión final es esa, dejar a Silvia y salvar a sus compatriotas que son el futuro del país. Entonces, Mariano apunta a eso, Mariano apunta un poco más a las abstracciones. Y de hecho, como comentario interesante, se probó esto en un colegio, con estudiantes de secundaria. Los estudiantes de secundaria, después de jugar el videojuego, ya habíamos terminado, habíamos hecho las preguntas del caso, estábamos retirando, y ellos están en un laboratorio de informática. Entonces lo que hicieron cuando estábamos yéndonos era buscar acerca de Silvia, Mariano y un montón de cosas más de él. El juego de alguna manera los había llamado la atención, los había motivado tanto, de que querían saber más de quién es esta persona, o sea, qué estaba haciendo. Entonces ellos mismos buscaban utilizar las herramientas que tenían para poder saber más acerca de su historia. Sabían que iba a morir, pero igual querían conocer más. Y esto pareció particularmente interesante, porque si de por sí ya tienes una herramienta que no solamente te permite experimentar una parte de la historia, genera que la persona misma investigue, que la persona misma pueda buscar, entrar a los buscadores, data, reconocer qué data es viable o no, porque decían Wikipedia no sirve, mejor busca en otro lado. Entraban a YouTube para buscar información acerca de eso. De hecho, encontraron un documental en Canal 7 que hablaba acerca de la vida de Medina Melgar. Entonces, empieza a abrir una oportunidad que no habíamos pensado. Utilizarlo no solamente como herramienta que te permite contar una historia, sino una herramienta que motiva para que la persona busque por su cuenta y que pueda llenar los espacios en blanco que puede dejar el juego, porque el juego nunca va a tocar todo. Y aprendimos acerca de eso. Y es así que desde el año pasado estamos desarrollando el último videojuego de esta línea, espero que no sea el último, digo el último porque es el último que estamos haciendo, que es el videojuego de 1821, la lucha por la independencia. Quiero mostraros un poco las imágenes. El juego se divide en 2 partes. La primera son las charlas militares,
o los diálogos políticos, mejor dicho, en el que dos figuras históricas conversan sobre un tema en particular. Y dependiendo de las opciones o las decisiones que tomes en esa charla, hay una consecuencia distinta. Por ejemplo, tú entras acá y mantienes una conversación con la Serna y tomas una postura tal vez hostil, maleducada, agresiva. Eso va a conllevar a una consecuencia tal vez un poco más explosiva con la Serna, que va a hacer que las cosas pasen de una manera. Sin embargo, digamos que entras a este escenario con una actitud un poco más pasiva, mucho más tal vez educada, o incluso hasta cierto punto estás bajando la cabeza y estás dejando que él pase encima tuyo. Eso también tiene una consecuencia particular que se va a ver más adelante. Entonces, las decisiones que tomas influyen en lo que va a ocurrir después adelante en el juego. La siguiente etapa del juego son las batallas militares. En este es un tipo de juego de estrategia por turnos en el que buscas derrotar al oponente. Hay una relevancia en esto. La idea es de que tú puedas dejar con más personajes o menos personajes al oponente o en la historia, y de esa manera la historia también va a ir cambiando, va a ir teniendo unos desenlaces distintos. Por ejemplo, en esta batalla digamos que matas a la Serna, no sé. El siguiente entonces ya no puedes conversar con él. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que pasa? Se va contando, se va desenvolviendo la historia de esa manera. Y el objetivo de esto es para identificar cómo el uso de un videojuego puede servir para la enseñanza de historia. Ahora, he estado contando cómo funciona este juego, pero si se dan cuenta, no cuenta la historia real. No cuenta la historia real. Y eso no es, efectivamente, ese no es el objetivo. Una de las virtudes que tiene el game design de este juego, llamo virtudes porque me parece muy, muy importante esto, es resaltar las decisiones que tomas y las consecuencias de esa decisión. No se quiere mostrarle a la persona que juega esto de que la historia fue así, tal cual, apréndete la fecha, los nombres, lo que pasó. No se quiere eso. Se quiere ir más allá y se quiere darle a entender a la persona que lo juega que hemos llegado a este lugar por distintas causas. No es porque yo hice esto y pasó esto, no. Hay varias causas que han ocasionado esto. Y también puede ser que si yo cambio o altero varias de esas causas, es probable que esto no hubiese pasado. Entonces, el juego tiene como 7 finales, 8 finales distintos, dependiendo de las decisiones que tomas y el resultado de las batallas militares. El juego tiene una duración de entre 30 minutos, 40 minutos la historia más larga y unos 10 minutos la historia más corta, menos. Entonces, la idea es que lo juegues repetidas varias veces, y empiezas a ver, oye, este final es distinto a este, y este también, ¿por qué? Entonces, que empiezas a notar que las acciones que tomas tienen unas consecuencias, y esas consecuencias pueden variar dependiendo de qué decisión estás tomando. Y todo esto tiene un sentido de ser. Como les había dicho antes en la parte de game design, tú tienes que plantear el objetivo de lo que quieres diseñar, de lo que quieres que logre este medio, este videojuego. Y a partir de ese objetivo se diseña todo. La mecánica nace a partir de cómo es que se enseña historia, o cómo debería enseñarse historia, la psicodidáctica de la historia. Una de las cosas es siempre el hecho de analizar la causalidad de los hechos. Otra cosa importante es la contextualización de las personas en la situación, el hecho histórico que está ocurriendo. Entonces se intentó coger todo esto y materializarlo en este videojuego. Hay algunas cosas de secuenciación que todavía deben mejorarse, hay unas cuestiones de finales que son muy abruptos, pero las mecánicas en sí han sido diseñadas para responder a esa necesidad. La propuesta gráfica también responde un poco a esa necesidad. Los dibujos, las ideas, las narraciones, las historias, todo responde a eso. Ahora, también es importante, y una cosa que también no había mencionado, es la narración en sí. Si la narración no funciona, no es adecuada, no es interesante para el usuario, no logras nada, no consigues nada, tampoco lo motivas. Y eso es muy importante al momento de cómo enseñar la historia en sí. El videojuego ahorita está en la etapa, ni siquiera está en alfa, está en desarrollo, esperamos terminarlo acá un par de meses. Y vamos a pasar por un proceso de validación y vamos a pasar por una investigación también para poder identificarlos cómo influye a nivel de pensamiento histórico, cómo influye en la motivación del estudiante y poco aprender también estos resultados. Desde el Grupo Avatar creemos bastante en la utilidad del juego
para la enseñanza, del juego como metodología de investigación incluso, porque el ser humano aprende y hace muchas cosas mediante el juego, cosa que se va perdiendo un poco con el tiempo y con el desarrollo. Sin embargo, es algo que creemos que debe ser valorizado y puede ser explotado en distintos contextos, y desde nuestro campo lo explotamos en el contexto educativo. Ahora, los videojuegos, efectivamente, pueden ser un material que sistematice la información. Yo te puedo presentar la historia tal cual, así, para que tú solamente la pases, y puede servir, pero puede ir más allá. No puede solamente quedarse como una cuestión meramente estática o de sistematización de información. Puede conllevar a interacción, puedes juntar un poco lo que se tiene para llegar a tener objetivos educativos mucho más complejos. Y hay algo que quería mencionar acerca de las humanidades digitales aquí. En los estudios que existen, mucho se habla acerca del análisis de data, análisis de contenido, del uso para el contexto académico. Pero una de las cosas que poco se ha investigado es acerca de la relación que tienen las humanidades digitales con la pedagogía, cuando en sí deberían tener una visión un poco más, o sea, deberían estar más relacionadas, deberían tener un estudio más estrecho. Y de hecho, yo creo que es posible, y creo que con los videojuegos se puede lograr bastante de esa relación. Sería bueno, y desde nuestra oficina, estamos intentando implementar y explotar más este tipo de estudios. Y una de las cosas más importantes es que se puede aprender haciendo. Y los mismos estudiantes pueden aprender a hacer esto y aprender otros contenidos a partir del ejercicio de sus habilidades en el diseño de un videojuego. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Qué fue si aparte de la página de Google has pensado en la administración de videojuegos en Steam o Steam? Sí. Nos gustaría mucho, sin embargo, todavía no hemos pasado por todo el proceso de hacerlos decentes para Steam. Creo que ahorita están solamente como una herramienta para ser utilizada en contexto educativo, pero Steam sería una muy buena plataforma para que cualquier docente en cualquier parte de Latinoamérica, porque está en español, pueda utilizarlo. No sé si todos están familiarizados con Steam. Excelente, no tengo que explicarlo. Sí lo hemos pensado, estamos esperando el momento adecuado para hacerlo. El ejemplo que diste sobre cómo usar como una determinada metodología para la creación de escenarios y personajes apunta a la competencia de mostrar la multicausalidad de los hechos históricos. Pero me interesaría el proceso, ¿cómo ustedes organizan el proceso cognitivo, metodológico, para traducir diferentes competencias en una caracterización de los escenarios y de los personajes? ¿Se refiere a la competencia que menciona el Minedu en su diseño curricular? Es que hay, ¿qué te digo?, más de 45 competencias en todo el currículum solo de secundaria. Claro. En este caso nosotros no solemos pensar primero en competencias que menciona el Minedu, sino vamos un poco más atrás. Vamos en la parte de desarrollo cognitivo, pensamiento histórico, cosas que son más importantes dentro del desarrollo del ser humano. Entonces, el pensamiento histórico, por ejemplo, es una parte muy importante del ser humano que puede materializarse en competencias de historia, efectivamente, pero intentamos enfocarnos solamente en eso. Entonces, para enfocarnos en eso, buscamos las lecturas, la evidencia empírica acerca de la enseñanza de historia, de la psicología de historia, y a partir de eso leemos un montón. Leemos experiencias, leemos acerca de los resultados, cómo se logra, y después el proceso es bien sencillo. Todos hemos leído, game designers, ingenieros, psicólogos, educadores, comunicadores, y nos juntamos y hacemos un brainstorm. Empezamos a argumentar por qué ideas son más útiles para nuestro objetivo en particular, y empezamos a delimitar mecánicas que pueden ser mucho más importantes para el objetivo que tenemos. Entonces, es un poco más mezcla de evidencia empírica, mezcla de conocimiento acerca de la psicodidáctica de la historia y creatividad, mucha creatividad.
Y por eso una de las cosas que valoramos bastante en el grupo es el trabajo interdisciplinario. Porque yo puedo tener algo, una idea. Yo puedo tener una idea a partir de mi proceso creativo. Sin embargo, la otra persona puede tener otro. Incluso estas dos ideas que podemos hacer pueden ser complementarias o pueden sacar una idea adicional que no habíamos pensado antes. Entonces, esa creo que es la mejor manera en que uno puede pensar en mecánicas o maneras de cómo presentar la información en el juego para alcanzar los objetivos de aprendizaje. O, en este caso, lograr que el estudiante pueda desarrollar su pensamiento histórico. ¿Hay más? Dime. ¿Cuáles son los diferentes finales que tiene el videojuego 1821? Ya, spoilers. Ya. Hay uno que es hay distintos, hay como... mejor lo voy a contar así en como que idea general porque tienen un nombrecito, pero no quiero contar todo. Hay uno en que efectivamente San Martín se sale con la suya y trae a un monarca de las Europas para que gobierne en el Perú. Hay uno en el que San Martín simplemente le llega y él se queda como presidente vitalicio del Perú. Hay otra en que se va y los españoles se quedan acá. Hay otra en que los españoles se quedan acá, pero aceptan que haya una especie de junta de gobierno que regule y dé más derechos a los peruanos. Y así sucesivamente. De hecho, si me preguntas a mí, el final un poco más tétrico, oscuro de eso, es cuando los españoles ganan y simplemente siguen las cosas como están. ¿Y cómo te dijeron, digamos, los historiadores que están ahí metidos en el grupo Avatar acerca de esa creación de Ah, finales para ese videojuego? a uno le gustó, la otra se puso. Fue muy divertido. Fue muy, muy divertido. Lo que pasa es que de todas maneras necesitas saber la historia real. Y de hecho, está la historia real ahí. Lo puedes desbloquear. Pero sí es importante, por lo menos para los fines de la investigación y del pensamiento histórico, que sepa o conozca cuáles han podido ser los otros finales. Porque la historia no es algo estático en sí. O sea, pequeños cambios. Tal vez San Martín nunca se reunía con Bolívar. Tal vez simplemente Bolívar aceptaba trabajar en conjunto con San Martín. Tal vez los españoles ganaban. Todas esas cosas son importantes que el estudiante se pregunte, que analice. ¿Cómo es que todas esas cosas que no pasaron lograron que tengamos la independencia? ¿O qué cosas pudieron haber pasado que hubiesen hecho simplemente que nos fuesen al tacho? Claro, pero digamos que es como que muy complicado trabajar con supuestos de lo que pudo haber pasado. O sea, yo también soy historiador, ¿no? De hecho, me sorprendió un poco eso que comentaste acerca de los diferentes finales de ese videojuego. Pero ¿por qué entonces hacer un videojuego sobre la independencia en 1821 en lugar de hacer un videojuego, digamos, como existen novelas o series de épocas, un videojuego de época para que puedan, digamos, ver esas cuestiones de la vida cotidiana, qué sé yo, ¿no? Porque, no sé, tal vez, no sé si por información o información como historiador, pienso de que tal vez eso puede un poco confundir a la gente si es que presentarle cosas que en realidad pues no pasaron, ¿no? Ya, sí, pero ahí estamos perdiendo de vista un tema muy importante, que es la parte del desarrollo cognitivo en sí del estudiante. O sea, efectivamente, el estudiante necesita saber cuál ha sido la historia original, pero necesita analizarla. Entonces, para analizarla tienes que proponerle argumentos contrarios, tienes que proponerle escenarios diferentes, con el simple hecho de que analice un poco mejor la historia en sí. La mejor idea que se nos ha ocurrido con esta mecánica para lograr eso es los finales distintos. Comprendo la necesidad y está la historia real ahí, pero no considero, es una manera personal, no considero de que solamente hacer un videojuego que cuente la historia como tal sea lo suficientemente retador a nivel cognitivo para el estudiante. O sea, más allá del contenido en sí, simplemente no va a poder analizar. O va a poder analizar, probablemente sí, pero no va a tener esa facilidad que brinda este tipo de mecánicas. No es por desvirtuar o negar un poco el contenido histórico en sí, sino solamente por un fin meramente didáctico. Creo que lo poderoso que mencionas tú en los métodos es que el juego de las ucronías que ponen en se mueve entre la verosimilitud y la interactividad, ¿no? Porque una cosa es ver la historia como algo inmutable, pero creo que lo más poderoso, sobre todo
desde una óptica más de ciencias sociales, es que los actores tienen posibilidades de actuar en función del momento y de las circunstancias. Y creo que es la competencia que está más fijada en ese producto en particular. Pero por eso depende mucho de la competencia que tú a la que deseas apuntar para definir cómo te mueves entre la verosimilitud y la interactividad. Exactamente. De hecho, has comentado algo que me he olvidado mencionar. Todos los videojuegos que diseñamos y desarrollamos son para ser utilizados dentro del contexto educativo, es decir, en el salón de clase. Entonces, el juego en sí no funciona si no hay un profesor ahí que esté guiando. Y si el profesor, no puede, un juego sin profesor es un juego que no vale. Tú necesitas el docente es el guía. Sin docente, entonces lo que hacemos es por las puras. No se puede esperar que un juego pueda enseñar por sí solo. No considero que eso sea posible ni debería ser posible. Porque siempre vas a necesitar la función del docente ahí. Guiar, comprender, explicar, responder sus dudas. Efectivamente este juego, incluso el último, ha sido diseñado para ser utilizado en el salón de clase y que efectivamente el docente pueda aprovechar de eso. Una de las ideas que me comentaba uno de los integrantes del proyecto era que él esperaba de que el docente pueda hacer esto. O sea, salió un final, San Martín se quedó como presidente vitalicio, no sé. Y preguntarle, ¿por qué pasó eso? Y el que el estudiante responda, ¿pero por qué? ¿Y pasó eso? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido distinto? ¿Qué hubiese pasado si esto y esto? Entonces, esa era la utilidad del juego para el docente. Un poco empezar a lograr que el estudiante piense, que el estudiante razone. Y obviamente también darle el contenido real y que lo compare con el contenido real, porque si no hay una comparación con lo real, entonces está haciendo comparación en el vacío, no tiene mucho sentido. Entonces, pero ¿hay alguna manera de que podamos ser nosotros como alumnos, podemos colaborar en... el grupo Avatar es un grupo de investigación abierto a voluntarios. A cualquier persona que desee participar ahí es bienvenida. Solamente tienen que tocar la puerta. Así que si desean, pueden ir. De hecho, tenemos bastantes iniciativas y proyectos que requieren el trabajo en conjunto con distintos estudiantes. En verano abrimos una área de pasantías, una figura de pasantías, en el que participaron investigadores de psicología, estudiantes de psicología, estudiantes de ingeniería, estudiantes de diseño gráfico y estudiantes de arte. Todos participaron y se creó un pequeño proyecto en realidad virtual que fue implementado y desarrollado en 3 meses, más o menos. Entonces, eso también es un producto que sacamos. Y es una de las ventajas que también ofrece el grupo. Participar en proyectos para que tú también puedas tener experiencia e incluso, si se puede, un producto a tu nombre. Decir que has participado en la creación de un producto. Claro, obviamente el producto es con fines académicos y no tiene un fin comercial, pero la idea es que tengan experiencia. Entonces, sí, si desean, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias otra vez. Gracias.